Álvarez, de la Universidad Politécnica de Madrid. Si estáis por aquí. Sí, yo sí. Pablo... Sí, yo creo que también estoy. Ah, vale. Pues comparte tu pantalla, si puedes. Espera. ¿Cómo se comparte pantalla? Sale your screen. Vale. Estamos. Vale, ya. Vale, pues si quieres empezamos ya. Cuando queráis. Vale. Bueno, pues voy a explicar yo un poco al principio. Nuestro proyecto se llama WX Ground Station. WX nos referimos a Weather porque nuestro proyecto consiste en hacer una estación automática de recepción de satélites meteorológicos. Es una cosa muy manual. Manual. Quiero decir, o sea, como lo hacíamos en el radio, porque vamos a explicar dónde venimos de esto, pues tienes que orientar la antena, calcular la órbita y tal. Entonces, una cosa más o menos manual y muy analógica que nosotros lo hemos intentado solucionar de forma automática. Entonces, un poco explicar este proyecto. Primero vamos a empezar por quiénes somos. Primero explicar que nosotros venimos de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, al igual que Sonsoles, y nosotros pertenecemos a un club. Nosotros tenemos allí un sótano en la universidad donde hay clubes que son asociaciones de alumnos, y el nuestro es el Radio Club, donde hacemos cosas relacionadas con telecomunicación, radioafición. Y aparte de eso, yo como integrante de Hack Labs y de comunidad de software libre, he intentado hacer que sea lo más horizontal posible, junto con la Junta y todo esto, y allí hacemos talleres de todo tipo y hablamos de cualquier cosa, en plan, hablamos de JIT, hablamos de software libre, de costura, de ropa con luces y de muchas cosas. Y también aquí destacar que la Universidad Politécnica de Madrid nos da dinero todos los años para hacer proyectos con alumnos, y este proyecto que vamos a explicar fue parte del dinero de este año. Si no, dale a la siguiente, Pablo. Y bueno, ya para explicar un poco nosotros, empiezo por yo, ya que estoy hablando. Yo soy Fran Acien, vengo de Almería, soy estudiante de Teleco, radioaficionado. En el Radio Club soy vocal de nevera. Y nada, y a lo mejor alguno me recuerde en ediciones pasadas porque hace como 3 años participé en el concurso unitario de software libre, lo gané con un proyecto totalmente distinto y desde entonces me presento todos los años porque me parece un proyecto, me flipa y me encanta. Y también explicas que vengo del Hack Lab Almería. Bueno, yo soy Pablo Álvarez, también soy estudiante de Teleco en la misma universidad, también del mismo club que Fran. Soy radioaficionado, entonces, ya desde hace unos cuantos años estoy metido en todo el mundo de la radio, radiofrecuencia y tal. Si bien Fran se orienta un poco más hacia el software, yo soy un poco más el encargado de tema hardware y tema RF, comunicaciones, etcétera. Y actualmente en el Radio Club pues tengo el cargo de vocal de proyectos, que soy un poco quien organiza todo y va llevando un poco todos estos temas de las actividades que realizamos entre todos en el club. Y bueno, primero antes de hablar del proyecto es un poco tener una orientación de cómo se fue desarrollando cronológicamente. Este proyecto lo propuse yo cuando llegué a la vocalía de proyectos del Radio Club sobre noviembre del año pasado, porque me di cuenta que teníamos bastantes medios, teníamos instalaciones suficientes para hacer un proyecto de este tipo y que el resultado podía estar bastante bien. Es un resultado muy llamativo al final, conseguir imágenes de satélites meteorológicos, y era una pena tener todos los equipos que teníamos infrautilizados. Entonces dije, bueno, podemos coger lo que tenemos y hacer algo. Entonces, presentamos la propuesta de proyecto para conseguir ayudas a las asociaciones que nos da la universidad y, salió adelante el tema, nos dieron unos pocos fondos para empezar a trabajar con ello. Entonces, ya nos organizamos en distintos grupos de trabajo porque
Lo que es importante de este proyecto es que aunque aquí estemos ahora mismo Fran y yo porque soy el encargado un poco más general de todo el proyecto y Fran se encarga específicamente de la parte de software, que es la que trae este concurso, intentamos que participe el mayor número posible de socios del club. Al final hay muchos estudiantes que cada uno estudia una especialización distinta dentro de lo que son telecomunicaciones, tanto telemática como cosas más de sistemas o señales. Entonces, bueno, es importante tener una buena organización para conseguir que todo el mundo participe. Y bueno, pues estuvimos en enero y febrero empezando a hacer algunas cosillas, pocas, y llegó marzo, que bueno, marzo fue un mes un poco complicado porque como ya sabéis fue cuando se produjo el cierre, el comienzo de la cuarentena y demás. Y claro, nuestro proyecto, a diferencia de algunos de los que ya presentaron aquí en este concurso, tiene una parte muy importante de hardware. Por tanto, en ese apartado no podíamos ir trabajándolo durante el cierre. Pero se dio la buena casualidad de que justo una semana antes de que nos pusieran en cuarentena fue carnaval. Y claro, como era carnaval, yo que soy de Galicia y es una fiesta bastante importante, me fui para allí. Entonces, hablando con Frank, que está en Madrid, dije, hostia, pues estaría guay, ya que tenemos algunas cosas de hardware ya hechas, poder conectarlas a internet y poder trabajar yo en el proyecto, desde aquí desde mi caso, empezar a pillar satélites, todo en remoto. Y nada, fue esa semana que tuvimos antes de que cerraran la cuarentena, cuando conseguimos dejar todo bien conectado y todo automatizado. Y después, el resto de meses, en abril, mayo, etcétera, accediendo vía remota a los servidores que tenemos en el Radio Club, ya que estaba todo el hardware bien conectado, pues fue cuando fuimos desarrollando ya más la parte de recepción, de modulación de señales, automatización de todo el tracking del satélite y demás, y ya todo de forma remota. Bueno, en general, ¿de qué trata nuestro proyecto? La imagen que se ve ahora mismo a la derecha es un claro ejemplo de qué es lo que nosotros intentamos conseguir. Actualmente hay satélites de órbita polar baja que están todo el rato dando vueltas a la Tierra mientras la escanean y mandan imágenes de la corteza terrestre. Esos satélites tienen una órbita de una elevación de unos 400 kilómetros de altitud y envían una señal sin encriptar en bandas de VHF y, bueno, y superiores. También hay bandas de 1,7 GHz o banda X alrededor de 7 GHz. Y, bueno, estas señales, claro, se pueden recibir con el hardware adecuado y después de modularlas, procesarlas, descodificarlas y sacar las imágenes como la que podemos ver aquí en la imagen. Entonces, nuestro objetivo, esto siempre fue un proceso muy manual de una persona con su radio, cogiendo la señal, grabándola en un fichero de audio, demodulándola a posteriori, realizando el tracking del satélite también, moviendo las antenas manualmente. Y el objetivo fue automatizar todo ese proceso y conseguir que tú estés en tu cama levantándote a las 12 de la mañana un día normal y ya tengas fotos de los satélites que pasaron esa mañana y, bueno, puedas ver las distintas imágenes que se recibieron. Bueno, aquí están un poco los objetivos del proyecto, que como ya conté antes, muchos socios del club participaron en él, entonces intentamos hacer un proyecto muy amplio, que incluyera tanto software como hardware. Por un lado está el estudio y la comprensión del funcionamiento de los satélites, cómo funciona la señal, también en general estudiar la viabilidad de un proyecto de este tipo, cómo aplicar de forma práctica todos los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la carrera. Y bueno, al final esto es un proyecto muy extenso que hace falta tener unos conocimientos bastante avanzados para ser capaz no solo de desarrollarlo, sino de apreciar el trabajo que hay detrás de él. Entonces, bueno, al tener un proyecto tan grande hay muchos objetivos que lograr y mucha organización necesaria para sacarlo adelante. Dentro de esta organización dividimos a la gente en 4 equipos distintos. Equipo de antena, para esto es puro hardware, que bueno, es equipo de antena en diseño, simulación y todo del ensamblado de la antena que vamos a utilizar. Equipo de filtro, más de lo mismo, un filtro por hardware para limpiar la señal y conseguir que llegue limpia y sin interferencias al SDR que vamos a utilizar para recibirla. Equipo de transmisión, todo encargado del cable coaxial, inyector de corriente continua, etcétera. Todo esto más adelante lo explicaré un poco en el apartado de hardware para tener una visión global del esquema de bloques del sistema. Pero bueno, lo importante es que el equipo importante para este concurso fue el equipo de software, que de este equipo fue el encargado Fran y fue el que se encargó también de tanto la parte puro software de procesado de la señal como la parte más telemática de montar el servidor y subir las imágenes. Un poco de teoría. Vamos a ver, este proyecto, como imagino que mucha de la gente que nos está escuchando ahora mismo no tiene formación relacionada con satélites,
pues voy a intentar introducir un poco cómo funciona todo este mundillo, porque es importante conocerlo para apreciar un poco el trabajo que hay detrás y sobre todo lo complejo que es todo esto. Entonces, bueno, como comenté antes, son satélites que no están fijos, no son geoestacionarios, sino que tienen una órbita y digamos que pasan por el cielo a determinadas horas. ¿Qué ocurre? Que, por un lado, tú tienes que saber cuándo va a pasar el satélite, cómo va a pasar, por dónde va a pasar, porque la antena es directiva, no es una antena unidireccional que puede pillar satélites, pasen por donde pases. Tú vas a tener que hacer un tracking progresivamente según el satélite está cruzando el cielo y siguiéndolo. Entonces, ¿de dónde se sacan estos datos? Bueno, pues existe una organización en Estados Unidos llamada la NORAD que básicamente publica periódicamente unos datos, como se puede ver en esta imagen de aquí, llamados TLE. Estos datos, TLE viene de Two Line Elements, y son números donde cada uno pues, indica un parámetro distinto de la órbita del satélite. Como podéis saber aquí, bueno, la inclinación, excentricidad, el ángulo del perigeo, etc. Esta información se procesa a posteriori con un software matemático muy potente porque es increíblemente compleja las ecuaciones matemáticas necesarias para, a partir de estas solo 2 líneas, conseguir predecir los pasos del satélite y su posición en cada momento. Y bueno, un software, como un ejemplo, existe GPredit, que es una alternativa de software libre que te realiza este cálculo. Como se puede ver aquí abajo, ya te pone cuándo va a ser el próximo evento, a qué hora, en la elevación en este momento, etc. Y bueno, más o menos te traza un poco la traza que va a realizar el satélite por el cielo. Y bueno, eso es simplemente para saber dónde está el satélite, pero hay otro parámetro muy importante que es la velocidad relativa que va a tener el satélite con respecto a nuestra estación en cada instante. ¿Por qué? Pues bueno, existe un efecto físico muy famoso llamado efecto Doppler, por el cual el satélite, aunque esté transmitiendo una señal a una frecuencia determinada, según se va acercando o se va alejando, desde Tierra la vamos a percibir una frecuencia distinta. Por tanto, como todas las modulaciones que utilizan este tipo de satélites son o bien FM, modulación de frecuencia, o bien modulaciones digitales que derivan de esta, es importante tener siempre presente en cada instante cuál es la velocidad del satélite para saber cuál es la frecuencia exacta a la que lo estás recibiendo independientemente de la frecuencia a la que transmita. Este efecto es muy llamativo, bueno, es un efecto que se puede apreciar mismo con sonido en coches, ambulancias, el típico ejemplo que se pone en bachillerato, pero en satélites es mucho más pronunciado porque, como se puede ver aquí, la velocidad de un satélite, en este caso, un ejemplo, pues de 7,5 km por segundo. Por tanto, esto puede hacer que dentro de un rango de 2 MHz te puede variar completamente la señal. Entonces, claro, aparte de saber dónde está el satélite, tienes que saber la velocidad en cada momento y corregir el efecto Doppler para sintonizar tu receptor a la frecuencia a la que te está llegando la señal. Después, bueno, esto es un poco más de lo mismo. Un satélite pasa emitiendo una frecuencia, pero tiene distintos instrumentos, por tanto puede emitir en distintas frecuencias informaciones diferentes. En nuestro caso nos vamos a centrar en los satélites de VHF, porque es la más sencilla para recibir, y concretamente en los satélites NOAA, que emiten una frecuencia de alrededor de 137 MHz. ¿Qué material, qué hardware se necesita para recibir un satélite de este tipo? Pues lo principal es una antena, que en nuestro caso es una antena de diseño propio. Si se hace de forma casera es muy barata, simplemente comprando unas varillas de metal y ensamblándola con un par de tornillos se puede conseguir antenas de muy buena calidad, pero toda la teoría que hay detrás de una antena de conseguir una directividad buena, un ratio adelante-atrás bueno, que tenga una buena adaptación de impedancias, escapa un poco a lo que viene siendo el objetivo de este concurso de software libre, pero claro, como nuestro objetivo era diseñar un sistema completo, también lo tuvimos que tener en cuenta. Entonces, bueno, la antena, que fue de diseño propio, una radio con la que recibir la señal y si está siendo una señal enviada, por ejemplo, en FM, como es el caso de los satélites NOAA, de modularla. Y después otros elementos opcionales, como pueden ser el filtros, el cable coaxial, amplificadores de bajo nivel de ruido, inyectores de continuo, etcétera, que si bien no son imprescindibles para recibir la señal, que con una antena y una radio ya puedes, pues ayudan a mejorar mucho la calidad de la recepción. Y bueno, este es el ejemplo de la antena que utilizamos para probar el sistema. Se puede ver aquí cómo está el rotor, que básicamente la controla. Este es el diagrama de radiación de la antena que diseñamos. Y bueno, esta es una antena sintonizada a una frecuencia un poco superior a la que emiten los satélites, por tanto la calidad de las imágenes que pillamos hasta ahora no es muy buena, pero esperamos que una vez que acabe todo esto del COVID y volvamos a tener acceso a la universidad podamos montar ya la antena definitiva.
Esta es la radio que utilizamos para recibir los satélites, que aquí donde se ve en la foto es un poco difícil verla en escala, pero esto no mide más de 5 centímetros. Es un cacharrito muy pequeño llamado SDR, radio recibida por software, que básicamente lo que hace es, tiene un puerto coaxial de entrada, por el cual llega una señal, y dentro en sí tiene todos los sistemas de un receptor de comunicaciones, pero la mayoría implementados por software en una FPGA. Entonces llega una señal, tiene un oscilador para convertirlo a una frecuencia más baja y un muestrador que básicamente saca muestras en bruto de la señal que le está llegando. Y todo el resto de sistemas de bloques del sistema, como podrían ser filtros, como podrían ser demás, todo eso es simplemente en una FPGA que se puede controlar por software. Estos aparatos empezaron a aparecer hace muy pocos años, 5 o 6 años, pero dado su bajo coste, que este es de muy buena calidad y cuesta alrededor de unos 100 euros, y la cantidad de posibilidades que ofrecen al controlarse por software de cara a automatización, pues son ideales para utilizar en este tipo de proyectos. Y bueno, recepción, esto es un poco lo que ya conté antes, pero bueno, aquí se pueden ver un poco la imagen en el espectro de frecuencias. Como es el espectro de una señal que emite un satélite NOAA, se pueden ver distintos picos de distintas portadoras, que, bueno, eso es también parte de teoría de la señal. Cada portadora emite un poco la información acerca de uno de los 3 colores. RGB es una modulación analógica, porque estos satélites se lanzaron a finales de los años 80 más o menos, por tanto es un sistema bastante antiguo. Pero bueno, un poco para tener la referencia en el espectro de frecuencias cómo se vería un satélite de este tipo. Y bueno, esto es otra vez un poco más aclarar todo lo que conté antes, que tenemos una señal en bruto que nos llega a través de la antena, pasa por un filtro y llega a la radio donde se muestrea. Una vez que tenemos ya las muestras en digital, podemos pasar al siguiente paso, que sería corregir el efecto Doppler. Sintonizamos a la frecuencia a la que estamos recibiendo, no a la que emite el satélite. Y una vez que tenemos ya nuestra señal bien pillada, la demodulamos, sacamos la información que queremos y la decodificamos, que es convertir esos datos en binario, básicamente, formato RAW, a la imagen que estamos buscando. Y bueno, este es el resultado que tendríamos. Esto es una de las pruebas que hicimos, bastante llamativo, la verdad, como con una antena muy barata, porque te la puedes montar tú mismo con un par de hierros, y un receptor dentro de lo que cabe, presupuesto ajustado, se pueden conseguir resultados tan buenos como esta imagen. Y bueno, aquí también se narra un poco todos los problemas que tuvimos, porque también es importante destacar que este proyecto es muy ambicioso, al juntar tanto hardware como software, todo a la vez y todo diseñado por nosotros. Entonces, uno de los grandes inconvenientes que tiene es que si todo va bien, cuando vaya bien, va a estar perfecto. Pero en el momento en el que falle algo, es bastante difícil localizar cuál es la causa del error, porque te puede estar fallando que la antena esté mal, te puede estar fallando la línea de transmisión, te puede estar llegando la señal y que no esté funcionando el SDR, o puede que estés funcionando bien el SDR y que tengas problemas al sincronizarlo, tengas problemas al demodularlo, tengas problemas al intentar sacar la imagen cuando te esté llegando bien la señal. Entonces, la complejidad de este proyecto reside básicamente en eso, en que es un sistema muy grande y muy complejo, y conseguir que todo funcione como debe son unas cuantas horas de depuración, por decirlo de alguna forma. Y bueno, explica en esta diapositiva que realmente lo que estamos haciendo nosotros no es algo nuevo, ya se hacía antes y se llama SatNOX. SatNOX es una red de estaciones comunitarias en todo el mundo que hace observaciones de muchos satélites y los sube a internet. Pero ¿por qué hemos creado nosotros nuestro propio SatNOX? Pues se debe a que el problema que tiene SatNOX es que es muy tosco y o sea, aunque sea software libre, hacer un programa que sea tan denso está mal porque cuando se habla de software libre se debería hablar de modularidad, de cosas que se podrían cambiar y utilizar diferentes alternativas. Y por eso es lo que nos diferenciamos con la estación de SatNOX. Y sobre todo, en este tipo de proyectos es importante que haya modularidad porque, vale, yo tengo una antena distinta, tengo una radio distinta, luego también hay muchos procesos desde que se recibe la señal en bruto hasta que se consiga una imagen. Entonces, en cada uno de esos procesos también tenemos que tener, también los científicos necesitan tener esos datos. Por ejemplo, tener la información, tener justo la señal en bruto antes de la corrección Doppler, justo antes de la decodificación. Entonces, por eso planteamos el proyecto como un proyecto muy modular
para diferenciarnos de Sandbox. Y luego también decir, bueno, gpredict también hace la automatización, pero no te la hace al completo. Y también aportar también aquí que nuestra solución no es la mejor, ni de broma. Hay soluciones más elegantes, más sencillas y más todo. Pero bueno, nosotros hemos propuesto una solución que funciona y que en algún momento tendremos que cambiar porque hemos visto cosas que son muy importantes cambiar, como por ejemplo utilizar GNU Radio para el futuro. Vale, y especificaciones de nuestra solución. ¿Qué era lo que queríamos plantear? Pues primero, que sea una solución en remoto, que esté el hardware por un lado, la antena por otro, que se abran los puertos de, por un lado, los rotores y que por otro lado esté abiertos los puertos de la radio y que desde cualquier punto del mundo yo me pueda conectar a esa estación y hacerlo todo en remoto. Esto se debe principalmente al COVID, pero luego también tiene sentido porque hablamos también un poco de modularidad, de intentar abstraernos del hardware. Que vaya todo por software y que vaya todo por remoto. Lo siguiente es que no tenga interfaz gráfica, que todo sea por Linux y eso, por línea de comando. Bueno, que los datos se suban a la red para que toda la información esté pública para cualquier usuario. Tiene que ser software libre en todos los aspectos, desde la creación de la antena, diseño de los filtros, creación de software, todos los pasos tienen que ser software libre. Y especialmente en este ámbito, porque en el ámbito de las telecomunicaciones, en la telecomunicación, en la electrónica, no se suele hacer software libre ni hardware libre. Entonces, intentar hacer un proyecto que sea todo libre es muy importante de cara a abrir a mucha gente. Y luego, bueno, ofrecer buenos resultados y que todos los hardware se debe diseñar de forma casera. Bueno, pues voy a intentar describir de forma un tanto rápida, que tampoco vamos muy bien de tiempo y al fin y al cabo el hardware para este certamen tampoco es muy importante. Pero bueno, tener un poco la idea de cómo funciona todo el hardware que diseñamos. Este es el diagrama de bloques, donde se pueden ver las distintas etapas. En primer lugar, una antena, también diseñada por nosotros, que llega a un amplificador de bajo nivel de ruido, se conecta a una línea de transmisión por cable coaxial, después recibe un inyector de corriente continua que sirve para alimentar el amplificador, un filtro pasobanda para reducir el nivel de ruido a la entrada de nuestra radio y un SDR, que ya estaría conectado al ordenador y donde se realizan los procesos de procesado de señal. Y bueno, este diagrama de bloques, aquí donde se ve, existen infinidad de variables que debimos de decidir en su momento para elegir qué antena hacemos, qué amplificador compramos, qué filtro diseñamos. Entonces, bueno, fue necesario un estudio previo bastante intensivo de todas las componentes que pueden afectar a nuestro sistema de cara a garantizar la viabilidad del proyecto. Este estudio se puede resumir en estas tablas, que viene siendo un balance de enlace teórico que hicimos previamente a siquiera proponer el proyecto de cara a la subvención de la universidad. Aquí se recogen un poco todos los datos. Por un lado, bueno, estos son las constantes de las que depende nuestro sistema, la frecuencia del satélite, etc. Aquí un análisis del ruido y aquí finalmente el balance de enlace. Que, bueno, tampoco voy a entrar mucho detalle en esto. Básicamente, si luego queréis mirarlo con más detalle, estas presentaciones estarán subidas en la web del Radio Club. Pero simplemente tener el concepto de que físicamente es necesario hacer sus cálculos, es necesario sacar tus cuentas para ver que efectivamente el proyecto puede ir a buen puerto, tiene futuro y es viable. Después, esto fue el diseño de la antena por hardware que hicimos. Si bien es cierto que todavía no la pudimos montar en el rotor a causa de que la universidad está cerrada por la pandemia, sí que la diseñamos utilizando MATLAB y llegamos a la conclusión de que la antena que nos convenía era una Yagi-Uda de 5 elementos que ofrece una directividad de 11 dBi. La impedancia de la antena es de 25 ohmios y utilizamos una línea de lambda cuartos para adaptarla a 50 ohmios y tiene polarización circular para coincidir con la polarización en la que emiten los satélites. Una de las cosas buenas que tenemos es que disponemos de un software CST Studio para simulación electromagnética. Entonces, bueno, ya realizamos todas las simulaciones pertinentes para asegurarnos de que una vez montemos la antena va a funcionar como deberíamos. Y además nos aseguramos de utilizar materiales muy comunes, como pueden ser varillas roscadas de 6 milímetros que se pueden encontrar en cualquier ferretería, de forma que su fabricación sea barata y muy sencilla, para que cualquier persona viendo unos planos con unas medidas pueda montarse su propia antena. El siguiente elemento que diseñamos fue el filtro, que, un poco detalles técnicos, pues un filtro Chebyshev que modificamos para aumentar un poco su banda de paso.
El ancho de banda es de 30 MHz, que cubre más que las frecuencias a las que emiten estos satélites, ya que llega a incluir también la banda de 2 metros de radioaficionados. Recordemos que estamos en un club de radioafición, entonces todo lo que sea utilizar un solo aparato para distintos fines nos va a venir bien. Y bueno, debido a las frecuencias a las que utilizamos, es necesario diseñar una PCB con una línea microstrip, una línea de transmisión para frecuencias de más de 100 MHz. No se puede soldar con componentes discretos. Y bueno, todo este proceso se llevó a cabo en KiCad, que es un software que igual conocéis algunos para diseño de PCBs, software libre. Y bueno, tanto el proyecto de KiCad en sí, por si alguien quiere hacer cualquier modificación, como el esquemático con los componentes utilizados, las simulaciones del LT Spice que utilizamos, que están aquí presentes, y los Helvers, por si alguien quiere montarse su propia PCB en casa, están todos públicos y subidos en nuestro repositorio. Otro elemento importante es el inyector de continuo, que también fue de diseño propio. Y bueno, es muy sencillo, simplemente es un elemento en forma de T, donde por un lado llega la señal de radiofrecuencia más una señal en continuo que va a alimentar el amplificador. Y bueno, tiene un condensador de bloqueo de DC para que no dañe el receptor, simplemente llegue la frecuencia, o sea, la radiofrecuencia y no continua. Y por este lado se le inyecta la alimentación, que básicamente sirve para alimentar el amplificador de bajo nivel de ruido que se conecta al lado de la antena. Y bueno, todo eso está muy bien, un poco cómo funciona el sistema de telecomunicaciones, cómo lo hicimos y tal. Pero también falta la parte que vendría siendo más mecánica. Tú puedes tener un sistema muy bueno, pero si no tienes un buen rotor o no tienes bien la predicción del satélite para saber dónde está en cada momento, no puedes apuntar a él y no vas a recibir nada. Entonces aquí entra en juego un rotor que ya teníamos en el radio, que es muy antiguo, es no sé si era del 95, del 97 más o menos, que bueno, es un marca Yaesu G5500 y se puede ver aquí un poco cómo están montadas las antenas, también la fotografía de antes, donde aquí está el rotor, que se encarga de moverlas en azimut y en elevación, y caen unos cables hacia el radio club, donde está esta cajita analógica, donde accionando estas palancas se mueven unos relés que básicamente alimentan el rotor y lo giran. ¿Qué pasa? Todo esto habría que automatizarlo de alguna forma, porque como bien dijimos al principio, darle las palanquitas está bien, pero tú desde tu casa no lo puedes hacer. Entonces, viendo el manual, encontramos que este rotor contaba con su parte trasera con un conector tipo DIN 8, en el cual, bueno, se indicaba un poco en la hoja de datos del rotor cómo se podía controlar de forma semiautomática, por decirlo de alguna forma, introduciendo ciertas señales en el cableado. Así que, bueno, con un Arduino y una placa de 4 relés básico, tampoco nos complicamos nada la vida, decidimos probar a conectarlo al rotor y ver qué hacía. Entonces vimos que accionando manualmente desde el terminal o con un programita sencillo los pines digitales del Arduino, podíamos conseguir mover el rotor de la antena. Pero quedaba un paso muy grande todavía, que es una cosa mover el rotor con un Arduino y otra cosa conectarte desde tu casa a internet y mandarle un comando para que te lo lea. Entonces aquí es donde entra en juego una librería que es muy famosa en el mundo de la radioafición, sobre todo, bueno, hardware y software libre de radioaficionados, que es Hamlib. Hamlib es una biblioteca que sirve para controlar tanto radios como rotores e intenta ser compatible con todos los modelos del mercado independientemente de la marca. Entonces, esta librería lo que hace es, a través del terminal, tú puedes mandar un comando, seleccionas el protocolo que quieres utilizar, protocolo por puerto serie, y mandas según ese protocolo la información por un puerto serie al rotor en sí. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue conseguir programar el Arduino para emular uno de estos rotores. Para ello decidimos utilizar el protocolo EasyCom2, que bueno, se describe aquí en esta imagen. Un poco los comandos que hay, AZ y EL, fueron los que utilizamos para mandar la azimut y la elevación. Y después, bueno, estos datos se procesan en el Arduino de forma muy sencillita con un buffer que va pillando los caracteres del puerto serie y tan pronto detecta que hay un comando AZ y un EL, lee a dónde tiene que apuntar la antena y acciona los relés consecuentemente. Y una vez que teníamos todo esto montado y abrimos los puertos y montamos el servidor para el rotor y fuimos capaces de controlarlo por internet, dije, hostia, pues estaría guay poder controlarlo desde el móvil, ya que estamos más como curiosidad que como una cosa práctica, que nunca sabes cuándo te puede venir bien. Pero bueno, así surgió el desarrollo de esta aplicación que se basa en un socket TCP que se conecta con el servidor de Hamlib del rotor
y manda los comandos necesarios para mover la antena. Incluimos también una actividad de ajustes donde puedes modificar el puerto al que te vas a conectar y la IP para que cualquier persona lo pueda utilizar. Y bueno, también incluimos un pequeño apartado donde se muestran los siguientes pasos de satélites, de tal forma que si lo quieres hacer el tracking manualmente desde el móvil o quieres ver el estado de la antena en cualquier momento, puedes hacerlo. Como comenté al principio de la charla, el tracking de satélites es algo muy complicado que requiere unos cálculos matemáticos bastante fastidiados. Entonces, bueno, esto lo utilizamos accediendo a la API de N2YO, que ya te saca directamente los próximos pasos de los satélites con todos los datos necesarios. Y bueno, lo importante de esa aplicación, remarcar que es libre, está todo el código del proyecto también subido en nuestro repositorio y gratuito, cualquier persona se puede bajar el APK e instalarlo. Y claro, al ser compatible con Hamlib no depende del modelo del rotor que estés utilizando, es compatible con básicamente cualquier rotor del mercado, ya que la propia librería Hamlib ya es compatible con cualquier rotor. Entonces, bueno, cualquier radioaficionado que quiera controlar las antenas desde su móvil, gracias a esta aplicación, es posible. Vale, ya nos vamos a meter un poco más en software y voy a intentar ser breve porque vamos mal de tiempo. Y bueno, explicar un poco esto, son un poco todos los ficheros que tiene el proyecto. Todo está programado en Bash, utilizando todas las herramientas de Linux. Y son diferentes ficheros que van pasando de uno a otro para hacer el pipeline completo de todo lo que hemos explicado que se hace teóricamente, hacerlo ahora por software. Entonces, dale a la siguiente diapositiva. Tomado. Vale, aquí empezamos por un fichero que se llama configure.sh que configura un cron tab que se llama schedule que se ejecuta todos los días. Schedule lo que hace es crear AT-jobs, que son comandos que se ejecutan en un momento determinado. ¿Cuándo se ejecutan? Pues este programa hace un cálculo de órbita y te programa receive satellite en el momento exacto en el que pasa satélite y aparte también le pone un argumento como cuánto tiempo tienes que recibir. Entonces, receive satellite se inicia cuando empieza a salir por el horizonte del satélite, empieza a mover la antena, empieza a recibir y graba el pase. Bueno, todo esto con un pipe de Linux más tocho que lo explico ahora. Y justo cuando se graba pasa al siguiente script que es de code satellite y ya eso, sacaríamos la imagen y ya al final pasaríamos a upload. Dale al siguiente, vamos. Vale, aquí. ¿Qué hace Schedule SH? Utiliza el cálculo de órbita. Hemos creado nuestro propio programa para el cálculo de órbita que se llama Python Predict porque el programa original que siempre se utilizaba, que es Predict por línea de comando, funcionaba muy mal. Damos unos cálculos erróneos y tuvimos que hacer estos cálculos de órbita nosotros mismos con nuestro programa. Y esto es un ejemplo. Aquí pone la localización, le pasa el archivo con los TLE y te dice cuándo van a pasar todos los satélites. Te pone la hora, por dónde empieza, en qué azimut y tal. Y si ya pasamos al siguiente fichero. Y luego ya, yo creo que es el más interesante de todo, receive satellite. ¿En qué consiste recibir? Pues es un pipe de Linux ultra tocho en el que primero ese client se conecta a la estación remota por TCP para recibir la señal en bruto de la radio. Rotor es un programa que hemos escrito nosotros para mover la antena utilizando los cálculos de órbita de gpredict y al mismo tiempo hace un pipe de audio de la entrada a la salida. Entonces así se pueden anidar los programas para pasar al siguiente, que sería el programa Doppler, que es uno que hay en GitHub, que te hace la corrección Doppler. Y la corrección Doppler también es importante que se hace con respecto al cálculo de órbita, porque la velocidad va cambiando respecto al usuario desde donde esté. Entonces, tienes que hacer también otro cálculo de órbita para saber cómo tienes que ir modificando la frecuencia. Después de modificar la frecuencia, tienes que pasar al siguiente paso, que sería demodular la señal. Demodular la señal, pues una cosa de teleco bastante compleja para sacar de la señal en bruto ya la señal en binario. En binario, para sacar los datos. Y después de sacar los datos tienes que exportar a pues, un fichero WAV. Entonces, de aquí ya nos iríamos al siguiente script, que sería el de decode. Que, bueno, aquí no hay que explicar mucho, pues decodifica la señal anterior y ya el último lo sube a la red. Y bueno, y luego ya los resultados
bueno, vamos a darle a la siguiente. Los resultados ya serían estos. Y el fichero upload.tsh te lo sube a Twitter por un lado y te lo sube a nuestra página web del Radio Club, que también es importante destacar porque es un programa que hemos creado que se llama Satellite Archive, que es para subir las imágenes relacionadas con pases de satélite. Entonces, si le das a la siguiente diapositiva, está escrito en PHP, JavaScript, MySQL, está bien documentado y es fácil de exportar a otros ambientes, como puede ser observaciones de planetas, observación del Sol. Nosotros lo hemos utilizado para observaciones de pases de satélites meteorológicos, pero es fácil de exportar a otros. Bueno, como no tenemos tiempo directamente en el GIF, vamos a explicar cómo se ve. Y es eso, todos los días se suben las imágenes casi en tiempo real del cielo de la Tierra y se puede acceder a todos los datos. Y nada, y ya un poco eso. Y cosas que destacar de este proyecto es un poco lo que he dicho antes. Intentar solucionar una cosa muy manual con tecnologías de ahora, con tecnologías actuales. Intentar hacer software y hardware libre en un ambiente que no es tan común. Y bueno, la forma que la hemos solucionado es una forma, yo creo que buena, porque no hemos extraído mucho del hardware, todo lo que hemos podido extraernos. Y se podría exportar esta solución a muchas estaciones de todo el mundo. Y entonces, nuestra misión sería tener muchas estaciones, este proyecto desplegado por toda Europa y así podríamos tener imágenes del cielo de Europa al completo en tiempo real. Y ya estamos por el final, un poco referenciar los proyectos que hemos creado a partir de este proyecto. Que ahí están los repositorios, los tenéis en la página web del radio también si los queréis visitar. Y ya por último, pues despedirnos un poco y deciros que ahí tenéis la página web del radio, donde subimos información de todo lo que hacemos. Nos podéis seguir en Instagram y en el correo. Y si algún día se puede, podéis visitarnos allí presencialmente y ver todos los cacharros que tenemos y que somos buena gente. Y eso sería un poco. Así que muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra presentación. En primer lugar, bueno, es un proyecto muy interesante, sobre todo por el hecho de que tenga un enfoque en el hardware, que el concurso aunque se llame concurso software libre, también se recibe con mucho interés los proyectos de hardware. Y bueno, dicho esto, abrimos la ronda de preguntas. Ya sabéis, podéis darle al botón de levantar la mano o si lo preferís, escribir vuestra pregunta por el chat. Sí, Pablo. Sí, me parece muy interesante que haya gente por aquí trabajando en tema de SDR. En otros lugares en los que yo he estado, en Alemania en particular, hay comunidades donde están trabajando muchísimo con este tipo de historia y con temas de tratamiento de señales, con software. Lo habéis mencionado en la diapositiva. La verdad es que me parece que sería muy interesante integrar todo esto con GNU Radio. Luego otra pregunta que os quería hacer, bueno, eso no sé por más que una pregunta. La pregunta que quería hacer es ¿por qué habéis elegido el AirSpy SDR? ¿Por qué ese? Porque hay muchas más opciones de hardware de SDR. Sí, bueno, o sea, básicamente el factor fundamental fue el precio. Porque por ese precio, a la frecuencia a la que emite esos satélites, que es la banda baja, la zona baja de la banda de VHF, no hay alternativa mejor. El nivel de ruido y a nivel de sensibilidad, básicamente el resto de competidores, por el precio que tenía, era superior. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que nuestro presupuesto era ajustado y decidimos optar por este modelo. De acuerdo, vamos, no conozco los detalles de hardware en particular de esta solución, pero por lo que estoy viendo así de precios en la web, yo tengo aquí un par que compré más barato, pero probablemente no van a las bandas, no alcanzan a las bandas donde no sé en qué bandas están operando los satélites. Tendría que mirar, pero bueno, le echaré un ojo al AirSpy porque este no lo conocía. Sí, de todos modos, existen los típicos SDRs de alrededor de 30 euros, el RTL SDR, por ejemplo, que son famosos porque por el precio que tienen, como introducción está muy bien y sirven también para pillar ese tipo de satélites. Pero de todos modos, los resultados mejoran bastante yéndose a un presupuesto un poco mayor. De acuerdo, eso sí, porque el AirSpy es más caro, está ya en el rango de $150, $200, lo que estoy viendo. Sí, sí. De acuerdo. Y entonces el software básicamente es una colección de scripts, ¿no?
Sí, o sea, es un pipeline hecho en Bash. Se van ejecutando pues eso, scripts de uno a otro y se van haciendo. Entonces, por eso mencionaba que utilizar GNU Radio sería mejor porque lo haríamos más modular todavía y, bueno, eso, estaría mucho mejor hecho en GNU Radio. Pero, bueno, nos dimos cuenta tarde y, bueno, esta solución funciona. Bueno, Entonces, está bien. Sí, no hay habría que problema. portarlo a GNU Radio. Sí, no hay problema. Vamos, yo creo que sería interesante en GNU Radio por cuanto que podéis acercaros a la comunidad de GNU Radio, ¿no? Y ver ahí qué tal. Hay otra cosilla que quería preguntaros ya como última pregunta. ¿El diseño de la antena lo tenéis publicado? No del todo. O sea, tenemos bastante en nuestra web con las especificaciones, las medidas todavía no, pero porque estábamos un poco a la espera de poder montarlas y asegurarnos de que, o sea, que funcione y que el rendimiento quede bastante bueno antes de publicar toda la parte de hardware por completo. Pero si vemos que esto va para largo y no podemos hacer la universidad mucho tiempo, pues acabamos publicando la información que tenemos sobre ella al final. Sí, yo os animaría a publicarla, aunque no esté perfecta, para dejar registro de toda esta información, porque si no después cuando vosotros salgáis de ahí, toda esta información se va a perder y se pierde un poco el eje de transmisión. Es fácil que pase. Entonces, Sí. os animaría mucho a documentarlo y a dejarlo descrito y dejáis descritas todas las limitaciones y todas las cosas así que os gustaría mucho mejorar, ¿no? Así, dando un enfoque, pues ya está, simplemente indicando que las limitaciones que tiene el proyecto, el tiempo, el presupuesto que tenéis y todo, ¿no? Pero que no se pierda. Nada más, muchas gracias, muy interesante. No, gracias a ti. Bien, pues si tenemos alguna pregunta más, el momento. Parece que no, así que pues nada, muchísimas gracias por vuestra presentación.